hermanos, ¿qué le decimos al pastor Tomás? Predícanos, pastor, y que el Señor lo use en esta preciosa mañana. Amén, gloria al Señor Jesús. Una alegría, un gozo estar con ustedes. ¿Cuántos pueden dar otro? Gloria a Dios. Aleluya, gloria al Señor Jesús. Dios es bueno, a Él sea la gloria. Gracias por la confianza de su pastor que tiene con nosotros, con mi persona, y Dios bendiga a su esposa, a nuestra hermana Sonia también. Y ciertamente me acompaña mi familia. Mi esposa ya tenía desde el 2019, fue la última vez antes de la pandemia que pudo pasar. Gracias a Dios ahora nuevamente está con nosotros mi esposa. Ella es una amiga, es una hermana, una intercesora, una esposa que 2, 3 de la mañana siento su mano luego en mi cuerpo ahí. Y usted sabe que estuve 30 horas infartado y ahora, gracias al Señor por sus oraciones de ella, seguimos de pie y las oraciones de todos los que lo hicieron. Dios les bendiga. Vamos a abrir las Sagradas Escrituras. Amén. Lucas 11. Para poder predicar este tema, uno como pastor tiene que preguntarle a Dios: Señor, ¿qué mensaje es el que tú quieres? ¿Cuál es tu palabra? Tú eres el que tomas el púlpito. Tú eres. Y a veces uno quisiera como ser humano decir: Señor, pienso que es otro tema porque seguramente los hermanos ya saben este mensaje. Pero cuando el Señor constantemente lo está diciendo es porque Él tiene un propósito, tiene una finalidad. Y por lo cual yo he venido en la voluntad de Dios a darte este mensaje que tú ya sabes, tengas 20 años, 30 años en el Evangelio, pero igualmente cuando iniciamos en las cosas de Dios es importante seguir empapado de este mensaje. Es vital, es la vida. Y está en Lucas capítulo 11. Si este mensaje no lo tenemos día tras día, nuestros pies pueden desviarse, podemos resbalarnos. Este mensaje debe de estar impregnado en nuestra alma, en nuestro corazón, constante, constante. Y dice Lucas capítulo 11, el verso número 1, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Oremos en esta preciosa mañana. Amado Dios Todopoderoso, Padre de la gloria, estoy a punto de dar tu palabra, Señor. Tu palabra no regresa vacía, tu palabra es una semilla poderosa. Sí, Señor, siento tu presencia en este lugar, Señor. Yo sé que tú estás con nosotros, amado Dios, que tú has permitido, Señor, que llegáramos a este lugar de encuentro contigo y poder exaltarte y adorarte. Ahora háblanos una vez más a nuestra vida, a nuestra familia, a nuestro ser. Háblanos, Señor, y que tu palabra dé fruto, Señor, dé fruto todavía más, Señor, dé fruto en tu nombre poderoso. Glorifícate. Amén. Amén. Puede tomar su lugar dando un fuerte gloria a Dios. Si hay algo que a mis 26 años de convertido, no de edad, tengo 51, 26 años de cristiano, si hay algo que ha permitido que pueda caminar en este camino que es angosto, que no es fácil, pero es el mejor camino que existe, si hay algo es la oración. El poder hablar con Dios, el poder escucharle y obedecerle, ha logrado que esta persona que le está hablando hoy pueda seguir caminando en esta bendita palabra del Señor, en su voluntad. La oración lo puede cambiar todo. Mis ojos han visto milagros maravillosos. Mis ojos han podido ver la gloria de Dios a través de la oración. Una iglesia puede tener oración y eso es bueno. Hay congregaciones que no tienen oración
y vienen a perderse, vienen de mal en peor. Y cuando una congregación tiene oración, va avanzando, va caminando, pero hoy en día, a mis 26 años de convertido, puedo decirte que aún así faltaría algo en esa congregación, porque una congregación, una familia, una persona no tiene que ser con oración, sino tiene que ser de oración, que es diferente. Una congregación con oración es bueno, pero cuando esa congregación es de oración, todo empieza a cambiar. Porque es bueno tener un grupo de oración que está intercediendo, pero cuando la iglesia es de oración, no solo tenemos un grupo, sino tenemos en cada rincón, en cada departamento, en cada familia, tenemos intercesores que están levantando su clamor a Dios, y ese Dios maravilloso va a empezar a transformar la vida de toda la iglesia. Esa iglesia se convierte en una iglesia misionera. Esa iglesia recibe el maná del cielo todos los días. La oración lo cambia todo. Y es el mensaje que te traigo hoy. Pudieras tener 10, 20 o más años que su servidor en el evangelio y te felicito. Pero ¿cómo está tu vida de oración? Podrías tener hoy un día de haber aceptado a Cristo, 5 días de haberte bautizado, y el consejo que te doy, te exhorto, te animo, es a que aprendas a orar y sigas orando. Y si hay una manera de aprender a orar, es orando. No hay otra manera. La única manera de aprender a orar es orando. Durante estos 26 años he mirado gente que crece en el evangelio y de momento a otro se desmorona. Y cuando pregunto cómo estaba su vida de oración, veo que era una vida muy, pero muy baja en oración, incluso sin oración, días sin oración, días sin poder hablar con Dios, días sin poderle escuchar, días sin poder ser guiado y estar meditando en su voz, en su palabra. La oración lo cambia todo. Los discípulos le pidieron al Señor: enséñanos, no a predicar, enséñanos a orar. Y es algo que todos los días, aún a mis 26 años de convertido, le digo a Dios: Señor, enséñame a orar. Enséñame a expresarme delante de ti. Enséñame, Señor, escudriña mi corazón. Mira cómo está mi vida. Cada mañana a las 5 de la madrugada o mañana suena mi despertador. Y lo primero que hago es levantar las manos y decirle a Dios: Señor, gracias por haberme permitido una noche más. Y voy a empezar un nuevo día en tu presencia. Es cierto que las cobijas, la almohadita está muy rica, muy sabrosa. Y más en estos días que ha habido mucho frío allá en el estado donde yo vengo, que es el estado de Guanajuato. Pero cuando puedo vislumbrar las necesidades, cuando puedo mirar que hay necesidad en mi familia, en mi matrimonio, en la congregación, entonces puedo levantarme y clamar a Dios, dirigirme al santuario. Todos los días a las 6 de la mañana llego al templo. Y es un lugar que está oscuro. Es un lugar donde no hay alumbrado como aquí en las calles. Quizás es un lugar inseguro, pero yo sé que voy con el ángel del Señor, que Dios va conmigo. Y cuando abro las puertas de ese santuario, inmediatamente puedo saber que Dios ya estaba ahí esperándome, que Él me ha guiado todos los días. 6 de la mañana estoy en el santuario abriéndolo, mi devocional, pongo a orar, luego mi devocional, termino 8 de la mañana, continúo. Y es algo hermoso que he podido experimentar. Yo no puedo explicarme cómo alguien puede ser llamado cristiano si no tiene oración, una vida de oración. Porque la oración es la manera perfecta que Dios ha establecido
para que tengamos comunión, comunicación con Él. No hay mejor tecnología que se pueda inventar. Esta oración nunca será obsoleta. Está disponible las 24 horas del día, los 365 días del año. En cualquier lugar, Dios siempre estará ahí, listo para escuchar y hablarte. El mundo, nuestra familia, nosotros mismos seremos transformados con el poder y revelación de Dios en la oración. Para hablar con Dios, no tienes que andar buscando señal. En cualquier lugar hay señal. En cualquier momento, en cualquier instante, tú tienes una comunicación directa con Él, con el ser más importante del universo, del infinito. La oración lo cambia todo. Te lo firmo donde quieras. La oración lo cambia todo. Cuando Abraham oró, Dios libró a Lot de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Usted puede leerlo en los capítulos 18 y 19 de Génesis. Abraham hablaba con Dios y Dios no le podía ocultar las cosas que iban a acontecer a Abraham. Abraham oraba a Dios. Cuando tú oras, quizás tu familiar no lo merece, quizás tu familiar no ha sido buena persona contigo, pero cuando tú oras, la misericordia de Dios se extiende en tu familia. La misericordia de Dios atrapa a tus hijos. Cuando tú estás orando, Dios no te ocultará lo que ha de venir. Dios tendrá misericordia de tu familia. Cuando Elías oró, Dios mandó lluvia. Antes la quitó. Dice Santiago capítulo 5. Santiago 5. Dice la palabra del Señor en el verso número 17. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Era como usted, como yo. Y oró fervientemente para que no lloviese. Era un hombre apasionado. Es que él sabía dirigir su pasión. Y su pasión era orar a Dios. Su pasión era servir a Dios. Y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Dios le habló: no va a llover. ¿Y sabe qué hizo Elías? Siguió orando. Cuando Dios te ha prometido algo, sigue orando. Él ya lo dijo, Él lo hará, pero sigue orando. Sigue orando, porque la oración lo va a cambiar todo. No hay nada imposible todavía para este Dios que predicamos. Tú vas empezando en el camino del Señor, aprende a orar. Quizás sea un momento, 5 minutos, 10 minutos, 3 minutos. Pero cuando te das cuenta, ya tienes media hora hablando con el Señor. Cuando te das cuenta, eres quebrantado y salen palabras indecibles de tu corazón. Empiezas a llorar y tú dices: ¿por qué estoy llorando? Es que la presencia de Dios te está tocando. Dios está ahí respondiéndote. El Señor lo va a cambiar todo, no lo dudes. Solamente ora a Dios. La oración lo cambia todo. Cuando Daniel oró, Dios puso en marcha la liberación de Israel del cautiverio de Babilonia. Los capítulos 9, verso 3 al 6 de Daniel, dice la palabra de Dios. Daniel capítulo 9, verso 3. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, silicio y ceniza, y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes, y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos, los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra.
Daniel estaba confesando el pecado del pueblo. Cuando tú oras, tú no vienes con arrogancia delante del rey. Tú no vienes exigiéndole, ahora hazme el milagro y si no, no me convierto. Y ahora dame, si no, ya no voy al culto. Tú no vienes de esa manera delante del Rey de Reyes. Tú tienes que venir con un corazón contrito, humillado y decirle a Él: he pecado, no he hecho lo bueno delante de tus ojos. Te he fallado, Señor. Yo sé que no merezco estar en tu presencia, pero una palabra tuya bastará, Señor. Sé propicio a mi necesidad. Y dice el verso 20: aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Hermano, tú vas a estar orando y todavía vas a estar orando cuando vas a recibir la respuesta de Dios. Tú vas a recibir la respuesta de Dios porque tenemos un Dios que responde de inmediato. Él sabrá el momento, Él sabrá el tiempo, pero vas a recibir respuesta de Dios. Usted sabe, uno como pastor ora por la congregación, por las necesidades de algunos ciertos hermanos, pero igual oramos por nuestra familia. Oramos por nuestro cónyuge, oramos por esos hijos que el Señor nos ha dado, por esa descendencia. Estoy orando por mis bisnietos, estoy orando por nietos, y todavía no tengo los bisnietos, todavía no los tengo. Yo sé que quizás no los llegue a mirar, quizás no los llegue a ver. Pero cuando leo Apocalipsis y miro que hay unas copas de oro delante de Dios, y que dentro de esas copas hay incienso, que son las oraciones de los santos, yo le puedo decir a Dios: Señor, estoy seguro que mi oración estará delante de ti. Ahí va a estar presente. Y cuando vengan esos nietos, esos bisnietos, quizás mis ojos no lo verán, pero tus ojos los van a ver, y mi descendencia te va a servir, porque yo y mi casa te serviremos. Yo y mi casa te serviremos. Mi oración está delante de ti. La oración de usted está en esas copas de oro como incienso. La oración lo cambia todo. A su nombre. Hermano, pero es que yo he sido bien malo. Yo he sido muy pecador. Yo no he sido esa persona que quizás es fulano o sutano, que están muy cerca de Dios. Hermana, ore porque usted está bien cerca de Dios. Yo no soy tan buena persona como aquel que puede dar algo. Yo no soy así. Tal vez usted viene de lo más peor y vil y menospreciado, pero quiero decirte que había una ciudad sanguinaria que cuando atrapaba a sus enemigos los despellejaban, los ultrajaban, los mataban, los descuartizaban. Esa ciudad era una ciudad llamada Nínive, y esa ciudad era más pecadora de lo que usted se puede imaginar. Pero ¿sabe qué? Un día el profeta Jonás llegó. Había juicio de Dios para esa ciudad. Una ciudad de aproximadamente 125,000 personas iba a ser destruida, desde el más grande al más pequeño. Dios iba a traer juicio. Pero ¿sabe qué pasó en esa ciudad? El rey, los directivos de esa ciudad, la gente empezó a clamar a Dios, empezó a vestirse de silicio, empezó a orar a Dios, y dijeron: quizás Dios tenga misericordia de nosotros, quizás Dios tenga misericordia de nosotros. Eran los más peores, no lo merecían, pero hay un Dios que cuando tú doblas tu rodilla delante de Él y le dices: ten misericordia, no soy lo mejor, mi familia no es lo mejor, no lo somos, somos pecadores, pero tu misericordia es nueva cada mañana, cada instante, porque la oración lo cambia todo. Dios detuvo el juicio de destrucción. Dios puede quitar el juicio que pudiera venir sobre tu familia.
Ah, el mundo va a enjuiciar, el mundo va a condenar. Tu hijo no va a cambiar, tú no vas a cambiar. Vas a ser el mismo adicto, el mismo borracho, él va a ser el mismo mujeriego, vas a ser el mismo. Hey, esa es tu condenación, ese es tu juicio. Pero ¿sabes qué? Estoy orando al Dios que cambia las edades, los tiempos, cambia las naciones, pone y quita reyes, abre y cierra puertas. Estoy orando al Dios vivo de Israel, y hoy conocemos su nombre y se llama Jesucristo. Se llama Jesucristo. Él cambia a las personas, cambia las perspectivas. Un día David se sentía como descontento. David se sentía como quizás alguna vez nos hemos sentido nosotros. ¿Cómo es que Dios bendice a esta persona? Como si ni es fiel, es más, es impío o no conoce. ¿Cómo es que si se ve que está bendecido? Y David se sentía como es que el impío se saldrá con la suya. Pero la Biblia me enseña que él entró al lugar santo, él entró a hablar con Dios, él entró a la presencia de Dios. Y cuando tú vienes delante de él, cuando tú vienes, tu perspectiva cambia, porque ahora a través de la oración ya no es tu perspectiva, ahora es la perspectiva de Dios. Y él tiene una visión diferente a la tuya, él tiene una perspectiva que va más allá de lo tuyo. Y él cambió la perspectiva de David y pudo darse cuenta cuál sería el fin de aquella gente impía. Hermano, hermana, te estoy diciendo algo muy importante. La oración va a cambiar tu perspectiva, te va a mostrar Dios lo que viene, él va a decirte lo que tienes que hacer. Y sabes algo, cosas buenas vienen en tu vida. La oración lo cambia todo. A su nombre. Cuando la iglesia oró, Dios abrió las puertas de la cárcel. Dice en Hechos capítulo 12. Puedes tener 10, 20 años, pero sigue orando. Sé ejemplo de la oración a los demás que van empezando. Que los nuevos puedan mirar que cuando tú vienes aquí y antes del culto, tú disfrutas el culto de una manera diferente. Cuando tú vienes corriendo, presionado por el tráfico, por todo lo que tú quieras, y tú no vienes a orar antes del culto, el culto no va a ser como quizás tú pudieras haberlo disfrutado. Pero cuando tú vienes con un tiempo dedicado a Dios y vienes 30 minutos antes de cada servicio y te postras aquí, ¿sabes qué? Ese día tú te vas a deleitar como nunca en ese servicio. Tú vas a disfrutar el culto como nunca. Por eso hazte tiempo. Yo sé que aquí en este país viven presionados, el trabajo, etcétera. Pero cuando tú tienes ese tiempo, administralo y ven a orar antes del culto. Hechos capítulo 12. Hechos 12, verso 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia, gracias iglesia porque ora por nosotros los pastores. Gracias iglesia porque doblas tu rodilla y pronuncias delante de Dios el nombre de tu pastor, de tu líder de célula. Yo no sé. Gracias iglesia, porque dice aquí la escritura que estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. 4 grupos de 4 soldados cada uno estaban custodiando donde estaba Pedro. Era como el antiplano en México, Almoloyita. Estaban varios ahí. Pero ¿sabe qué? Cuando la iglesia empezó a orar, Pedro fue liberado de la cárcel. Porque cualquier puerta se abre cuando la iglesia ora. Cualquier puerta se abre porque la oración lo cambia todo. Puede haber alguien prisionero,
en una cárcel de soledad, de depresión, de tristeza. Puede estar alguien encarcelado en alguna adicción, drogadicción, alcoholismo. Pero cuando la iglesia ora, la cárcel se va a abrir. Se va a abrir la prisión de donde está aquel individuo. No va a haber distancia, porque en la oración no hay distancia, hermano. Tú estás orando aquí y Dios ya está trabajando allá. Tú estás orando aquí en este país y Dios está trabajando allá en tu país de origen. Tú estás orando aquí y Dios está haciendo su voluntad allá en la necesidad. Dice el verso número 6. Cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Oh, hermano, todavía hay oraciones que van a romper cadenas. Todavía tu oración tiene poder, porque eso es lo que hace la oración. Es el conducto para que Dios muestre su poder. Cuando Pedro y Juan oraron, Dios levantó a un paralítico en Hechos capítulo 3. Estaba un paralítico, pero Pedro y Juan solo dijeron: levántate y anda en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Es que en ese nombre hay autoridad, en ese nombre hay poder, ese nombre refleja el carácter de Dios, ese nombre está sobre todo nombre. Y al instante ese paralítico fue levantado y entró al santuario alabando, danzando, brincando. Oiga, cuando yo leo esa parte de Hechos 3, me da fe, me da confianza de ir y orar por alguien. Y no importa en qué situación esté, quizás diga: ya no me puedo levantar de esta situación económica, ya no me puedo levantar de este problema matrimonial, ya no me puedo levantar. Y yo lo miro paralítico, pero puedo ir con la fe y la confianza de Hechos 3 y decirle: levántate en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Todavía Dios tiene mucho poder. Todavía Dios levanta al paralítico. ¿Habrá algo imposible para Dios? ¿Habrá algo imposible para Dios? Cuando Ana oró, Dios no solo le concedió un hijo, le dio 5 hijos. Es que así tenemos un Dios que es generoso. Un Dios que es generoso. A veces personas oran a Dios y le dicen: dame esto. Y pasa el tiempo y dice: Dios no me ha contestado. Ella espera. Fíjate lo que Dios hizo. Fíjate. Ana oró por un hijo, Dios le dio 5. Quizás alguien ha estado orando: Señor, dame por favor una bicicleta. Y de momento no llega la bicicleta. Dice: no me ha dado Dios la bicicleta, solo tengo este carro que llegó a mi vida. Dios te mejoró tu petición. Tenemos un Dios que mejora las cosas. Tenemos un Dios que te da más todavía. Si sabemos pedir en su voluntad, Dios lo hará. Pide lo que quieras y Él lo hará si lo hacemos en su voluntad. A su nombre. No hay nada imposible para Dios. Definitivamente la oración cambia las circunstancias, cambia vidas, cambia nuestro estado físico, cambia su futuro, cambia gobiernos, cambia todo. A su nombre. Lunes a viernes voy al templo. Ahí estoy orando a Dios. Sábados me reúno con otros siervos de la zona y nos unimos a orar. En las elecciones pasadas, nuestra oración era: no permita, Señor,
que gane tal candidato a la presidencia municipal. No lo permita, Señor, porque iba a ser la primera persona. No sé si sea mal decirlo aquí, ¿verdad? Pero en México iba a ser el primer presidente municipal homosexual. Y entonces los periódicos, las noticias estaban atentos a ese acontecimiento. Y nosotros orando por la ciudad de Acámbaro, y seguimos orando los sábados a las 6 de la mañana por la ciudad de Acámbaro. Y me uní a orar. No permitas. Vinieron las elecciones, no ganó. Y a los 2 meses, 3, le dio un infarto y falleció. La oración lo cambia todo. Porque decíamos, Señor, que ni de regidor quede nada. Porque si así está la ciudad, ¿cómo estará después? Pero ¿sabe qué? Dios escuchó nuestro ruego y nos vimos contentos. Y ya lo que pasó después sabrá solo Dios. Pero ¿sabe qué? A mis 26 años de convertido, te puedo decir, no dejes de orar. Pastor, yo ya me sé ese tema, ya tengo 10, 20 años en el evangelio. No dejes de orar. No dejes de llorarle a Dios. No dejes de estremecerte delante de Él. Soy un testimonio de oración de mi esposa. Si estoy vivo es porque muchos han orado por mí. Si estoy en este día predicándote es porque muchos estuvieron orando para que yo pudiera llegar en este día. Y sabe algo, no me he cansado de ver los milagros de Dios, desde los más pequeños hasta los más grandes. De los más pequeños. Un día, ya le conté, creo, un día Dios llenó el tanque de gas de mi casa. Imagínese eso. No había gas para cocinar. Y mi esposa va, pone sus manos, invoca el nombre del Señor. Y de momento hay gas. Y no solamente por un tiempecito, porque pude haber pensado, tal vez el sol calentó el tanque y salió gas. Pero hubo durante medio año más gas todavía. Porque la oración cambia las cosas. Estamos pastoreando 2 congregaciones, Acámbaro y Las Lomas. Pero en el mes de octubre, la Junta Nacional de México nos dijo: queremos que nos apoyen en la iglesia de San Miguel Totocuitlapilco. A ver, repítalo. Y nos fuimos a 3 horas de donde somos, de Acámbaro, donde estábamos viviendo. Y empezamos en esa congregación con personas que estaban orando para que Dios les mandara un pastor, porque no hay pastores. Y empezamos a orar, y empezamos a ayunar, y empezamos a hacer culto. Y ahora en el mes de diciembre, ya estando a punto de recibir un pastor, cosa que fue milagrosa, porque habiendo tantas congregaciones, mandaron ya un pastor a esa iglesia. Y en una oración, en ese culto que tuvimos, le hablé a un matrimonio que nos visitaba, un amigo mío, pastor en Uruapan, con su esposa. Y había llegado una mujer del estado de Morelos y había llegado al culto. Ella no conocía de la Biblia, no conocía del Dios verdadero, y nos dijo su necesidad. Nos dijo: es que vengo al hospital de oncología, me han detectado cáncer. Y me dijo la etapa que tenía, porque creo va de etapas, y era más arriba de la mitad. Y entonces solo dije: vamos a orar. No gritamos, solo le dije a Dios: Señor, tú eres el mismo Dios de ayer, de hoy y por los siglos. Tú eres el mismo. Y lo único que sé hacer, Señor, es orarte a ti. Señor, extiende tu mano. Te doy gracias porque tú siempre has estado con nosotros. Después de haberle dado gracias, le pedí a los hermanos, a mi esposa y su servidor, pusimos manos sobre aquella mujer. Regresamos a Acámbaro y como a la semana siguiente recibimos la noticia que esta mujer dio testimonio, que le hicieron una vez y otra vez más
análisis en ese hospital de oncología y le dijeron: señora, usted no tiene nada, no sabemos qué está haciendo usted aquí, regrese a su pueblo, usted no tiene cáncer, usted no tiene nada. No le encontraron absolutamente nada. ¿Por qué? Porque la oración lo sigue cambiando todo. ¿Quieres que hagamos una oración en esta mañana? ¿Tendrá usted 5 minutos? ¿Tendrá 5 minutos para orar? ¿Cuál es tu necesidad? La Biblia dice en Jeremías 32:27 que no hay nada difícil para Dios. Yo no sé si quiera venir al altar. Si apenas estás empezando en el camino de Dios, ven al altar. Pastores, que yo no sé orar, tú ven al altar y solo dale gracias a Dios. Es que estoy pasando una enfermedad, una necesidad muy grande. Ven y dile a Dios: gracias, Señor, porque estoy pasando una prueba, estoy pasando una necesidad. Pero hoy he escuchado que si hablo contigo, tú puedes extender tu mano y puedes librarme de la cárcel, de la adicción, de la enfermedad, del problema. Tú me puedes hacer libre. Y basta que tú le empieces a dar gracias. Y le empiezas a dar gracias. Yo tengo un Dios que es el mismo. Es el de ayer, de hoy y por los siglos. Padre del cielo, yo te doy gracias porque tu palabra es buena, porque tu palabra es única. Te doy gracias por este pueblo que ha pasado a este altar. Te doy gracias. Escuché esas 5 necesidades que hoy pidieron, Señor. Y me llevo esa carga, Padre, sabiendo que tú tienes un milagro para alguien, sabiendo que tienes una respuesta para alguien. Señor, gracias, gracias, Padre. Y ahora, una vez más, Señor, voy a invocar tu nombre. Voy a invocar tu nombre. Y cuando invoque tu nombre, Padre bueno, Padre celestial, Dios fuerte, príncipe de paz, extiende tu mano, extiende tu mano, extiende tu mano, extiéndela. Sí, Señor, sí, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo, en el nombre del Señor Jesucristo, en el nombre del Señor Jesucristo. Levántate y anda. La puerta se abre. Levántate y anda. Recibe, recibe, porque la oración lo cambia, lo cambia, lo cambia todo. Con Dios las cosas cambiarán. Orando, cualquier necesidad, Aleluya, hable con Dios Dios. la resolverá. Habla con el Señor. Orando, Hemos escuchado que Dios escucha la oración. descansar Dios escucha tu oración en esta mañana. las penas y el dolor. Orando, Dios escucha tu oración. bendita oración, yo puedo hablar con Dios. Orando, Dios escucha tu oración. No te canses de orar, hermano. las cosas cambiarán. Orando, Cualquier necesidad en esta mañana, cualquier necesidad, Dios la puede resolver, Dios la resolverá. pero orando nada más. Orando, Pidiéndole a Él, viniendo a orar acá a la y iglesia. descansar en el Señor las penas y el dolor. Orando, bendita oración, yo puedo hablar con Dios. Orando,
Dios te está invitando a que lo busques, a que lo pruebes. Dios te está invitando a orar, hermano. Que le clames a Él. Somos testigos de que Dios contesta, que Dios responde a la oración. Confía en el Señor, confía en Dios. Dios lo resuelve todo. Nada imposible para Dios, hermano. Nada imposible para Dios. Solamente cree en el Señor, cree en el Señor. Y todo es posible si puedes creer. Todo es posible Sigue orando, sigue clamando, hermano. si puedes. No te canses, no te canses, no te rindas. Que el enemigo no te engañe. Sigue pidiendo. No te canses de pedir, no te canses de orar. Dios no cambia, Él es el mismo. Si puedes extiende tu mano, Señor. Sí, hermano, Dios está aquí en esta mañana. Tócame. Si quieres cambiar, pídele al Señor que te cambie. Extiende tus brazos. Si quieres ser transformado, pídele al Señor, Él lo puede hacer en tu corazón. Y abrázame. Él hace milagros todavía. Extiende tu mano, Señor. Tienes a tus familiares en tu país, Sana. a tus hijos en tu país. Ora por ellos. Es lo mejor que puedes hacer. Extiende tus brazos de amor. Y aliéntame.
está